Bien, estábamos charlando hace instantes nada más, ¿sí? De, lógicamente, bueno, este nuevo informe que ha sacado FADA, que ya lo podemos estar leyendo. De hecho, ayer me llegaba la información, ¿sí? Desde FADA y al toque ya en algunos grupos de WhatsApp estaban difundiendo los flyers, ¿sí? Con los números y con el índice justamente de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, pero fue al unísono, ¿eh? Mientras me llegaba a mí, ya en los grupos de WhatsApp estaban circulando, dando vueltas, fundamentalmente aquellos que involucran a la gente de campo, ¿no? Estamos con David Miazo, que es el jefe economista de FADA, ¿sí? Y vamos a ver si podemos, por lo menos, ¿sí? Tratar de entender un poco más estos números. David, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto conversar con ustedes siempre. Bueno, 61,5% de la renta agrícola no es para quien la trabajó, ¿sí? Número interesante, David. Exactamente. Bueno, este es el resultado del índice FADA que publicamos de manera trimestral, que mide la participación del Estado en la renta agrícola, es decir, cuánto se llevan los impuestos de la renta agrícola. Y este 61,5% significa de cada 100 pesos de renta agrícola que genera una hectárea promedio en el país, 61 pesos con 50 es lo que representan los impuestos, principalmente nacionales, pero también provinciales y municipales. Ayúdame a ver con la memoria. Cada 3 meses, ¿sí? Aquello que se va llevando el Estado, ¿es mayor? Bueno, tenemos momentos en los que sube y momentos en los que baja. Si lo comparamos respecto a marzo, ha bajado levemente. Esta baja se debe principalmente a la mejora de precios a nivel internacional. Los precios de los granos han subido. Sí. Eso lo que hace es aumentar el valor de la producción, aumentar la renta agrícola y como la torta se hace un poco más grande, la porción del Estado en la porción de los impuestos es un poco más chica. Pero paradójicamente, aunque es menor lo que se lleva el Estado en términos de proporción, en términos porcentuales, en realidad se lleva más pesos, Claro. porque si tomamos el ejemplo de una hectárea de soja, estimamos que pagaba en marzo 74.000 pesos de impuestos nacionales y en junio esa misma hectárea de soja paga 90.000 pesos de impuestos nacionales. Es decir, que, bueno, esto podría ser una buena noticia en el sentido que la participación del Estado se reduce en términos proporcionales, pero el Estado termina recaudando un poco más. Claro. Más ahora, por ejemplo, también que mejoró el precio, ¿no? A nivel internacional de la soja. Claro, justamente este cambio de estos últimos 3 meses, que se puede acentuar un poquito estos últimos días con la mejora de soja, se debe a esto, a mejora de los precios internacionales, entonces hay más valor de la producción y hay más renta que produce cada hectárea. Bueno, recién estábamos leyendo un poquito del informe y manifiesta que, bueno, un récord histórico de ingreso de divisas también, ¿sí? Por la misma razón de los buenos precios internacionales, se registró más de 15 mil millones de dólares de ingresos solo en los primeros 5 meses del año, solo, cabe aclarar, del sector cereales y oleaginosas, porque, por ejemplo, todo el campo argentino, con todas las economías regionales, las carnes, el año pasado exportó por 55 mil millones de dólares. Pero bueno, 55.000. en estos primeros meses, solo lo que es granos, digamos, Claro. aportó 15 mil millones de dólares, que es un récord absoluto desde que se tiene registro. Bueno, de aquí la importancia de la exportación, que lo hemos charlado contigo varias veces, ¿no? Tal cual, bueno, que suban los precios internacionales es una excelente noticia porque las exportaciones de Argentina valen más, dicho de otras maneras, lo que vende Argentina vale más y si lo que vende el país vale más, es una buena noticia para todos. Eso significa más ingreso de dólares, significa más recaudación de derechos de exportación, significa más actividad económica porque a zonas como Chivilcoy o como Río Cuarto o como cualquier punto de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, o la provincia de Santa Fe, son más recursos que llegan a las economías de los pueblos y ciudades del interior, que se convierten en actividad económica, en inversión, en empleo, así que es una buena noticia para todos. David, ¿podríamos tener mayor cantidad de divisas si no fuera por ahí por alguna restricción, algún cupo que se está imponiendo? Sí, hay dos temas centrales de la política agropecuaria que hoy están limitando la capacidad de producción y exportación de la Argentina. El primero de ellos son los derechos de exportación.
vos calculá que la soja tiene 33% de derechos de exportación. Es verdad, sí. Eso significa que si vos de hoy para mañana sacás los derechos de exportación a la soja, lo que recibe el productor crece un 50%, ¿no? Sí. Si bien es un 33%, pero si la sacás crece un 50%. ¿Cuánto más los productores argentinos podrían producir y en qué lugares que hoy no son viables en términos económicos serían viables si la soja de un día para el otro vale 50% más, ¿no? Entonces, ese es un tema, los derechos de exportación, donde claramente si fueran menores o si fueran cero, podríamos producir y exportar mucho más. El segundo tema son las restricciones a las exportaciones, que sabemos que están para el caso de carne, y para el caso de maíz y trigo tenemos lo que llaman los volúmenes de exportación, que son una especie de cuota de exportación. Así que esos son los dos temas productivos o sectoriales principales con los cuales podríamos tener más producción y más divisas y más empleo y más inversión. Y por otro lado, también algunas cuestiones de la macroeconomía, donde la combinación inflación-atraso cambiario también genera grandes problemas. Vos calculá que en el último año el tipo de cambio oficial, que es al que se referencian el precio de los granos, solamente subió un 25%, con una inflación subiendo un 58%. Ahora cuando conozcamos el martes los datos de mayo, vamos a hablar de 60% de inflación. Y cuando algunos costos, como por ejemplo la cosecha, se incrementaron cerca del 80% en pesos. Entonces esto genera una inflación en dólares, una suba de los costos medidos en dólares muy importante para la producción agropecuaria. Claro, el tema es que por ahí nosotros nos manejamos en pesos, pero nuestras uvas están cotizadas en dólares. Claro, hay parte de la producción, como son, por ejemplo, todos los insumos que están en dólares, entonces no afecta esta cuestión de atraso cambiario, aunque sí, por ejemplo, afectó la suba de precios de los fertilizantes, que pega mucho y sobre todo le va a pegar ahora al trigo que está arrancando. Sí. Eso con el componente en dólares. Y después otro componente en pesos, como son los fletes y las labores, que básicamente son prácticamente los únicos componentes en pesos dentro de toda la estructura de costos, pero que son importantes. Que al estar en pesos, cuando hay estos procesos de atraso cambiario, crecen mucho en dólares. Entonces, afectan negativamente la competitividad por ese lado. David, ¿y qué está pasando con este faltante de combustible? ¿Sí? ¿Cómo juega en todo esto que nos estás diciendo? Bueno, una gran complicación en términos productivos. Hay gente que no ha podido levantar en tiempo y forma la cosecha de maíz, por ejemplo, porque no hay combustible para las cosechadoras. También empezamos a pensar en la siembra de trigo, que también necesita mucho combustible. Problemas logísticos, el transporte de todos los granos. Estamos en el momento pico de consumo de combustible, de que se está levantando la cosecha y se está transportando a los puertos. Hay problemas logísticos porque hay camioneros que no se animan o prefieren evitar tener que ir, por ejemplo, a Rosario y después quedarse ahí 1 o 2 días hasta que consiguen combustible para volver. Sí. Entonces por ahí se están priorizando mucho los fletes cortos sobre los fletes largos, por esos motivos. Sobre costos, porque como con cualquier cosa, si hay escasez, se genera un mercado paralelo. Por lo tanto, ya tenemos de hace varios meses un gasoil blue, que se cotiza muy por encima del precio oficial y se consiguen las cantidades que se buscan, entonces genera sobrecostos. Y después un gran costo humano. Contratistas que tienen que andar haciendo decenas de kilómetros para buscar combustible para las máquinas, camioneros que tienen que perder días enteros de trabajo haciendo cola en estaciones de servicio para poder conseguir combustible, justo en el momento del año en el que más trabajan, en el momento del año en el que pueden llegar a hacer alguna diferencia. O sea que esto indudablemente se va a traducir, ¿no? En costos, sí, o en su defecto en desabastecimiento, en algún momento. Sí, el desabastecimiento ya está con mayor preponderancia en el norte del país, pero el desabastecimiento ya existe. Tuvo un pico, si querés, por abril, después se tranquilizó un poco y en las últimas semanas hemos tenido otro pico más de desabastecimiento. O sea, la escasez de combustible está instalada y lamentablemente va a seguir. Hoy lo estamos sintiendo más porque estamos en el pico de la estacionalidad de consumo, pero va a seguir porque el problema de fondo sigue existiendo, que es la divergencia del precio del gasoil en Argentina versus el resto del mundo. Por lo tanto, por el lado de la oferta, sabemos que una parte importante del gasoil que se consume es importado,
y las petroleras pierden plata por cada litro que importan. Por eso no se está importando la cantidad que se necesita. Y del lado de la demanda, tenemos el problema de que el gasoil en Argentina vale cerca de la mitad, probablemente, que en todos nuestros países vecinos. Entonces eso genera un gran incentivo al contrabando, a los camiones que cruzan por Argentina para ir de un país a otro, llenen los tanques en Argentina y no como lo hacían normalmente, vecinos que pueden cruzar fácilmente de todas las ciudades limítrofes o fronterizas de los otros países a las ciudades argentinas para cargar combustible en Argentina. Entonces todo eso exacerba la demanda por un lado y contrae la oferta por el otro y genera esta escasez que estamos viendo. Y esta situación probablemente siga existiendo durante todo el año, así que creo que es un tema que probablemente pierda intensidad, pero el problema va a seguir vigente todo el año. Durante el año charlamos con diferentes productores agropecuarios, gente ligada, ¿sí? Al agro, a la ganadería, y la pregunta es, ¿sí? También, como ustedes también preguntan y responden en el informe, ¿sí? ¿Dónde van los impuestos? ¿Dónde va ese dinero? ¿Sí? ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Sí? Por el concepto de retenciones, etcétera. Bueno, ahí está también un gran tema cuando se discute la carga tributaria. Una cosa es discutir un alto nivel de carga tributaria con un Estado que brinda bienes y servicios públicos de calidad, y otra cosa es discutir una gran carga tributaria como la que tiene Argentina con un Estado que no brinda eso, donde el productor tiene problema con los caminos rurales, el camionero tiene problema con las rutas y con el combustible ahora también, donde la gente que puede se va a la educación privada, la salud privada, la educación privada, donde los niveles de pobreza crecen. Entonces, ahí es donde también se pone la discusión del nivel de carga tributaria respecto a lo que estamos recibiendo los ciudadanos. Por eso cuando vienen algunas discusiones como los derechos de exportación, los derechos de exportación existen en Argentina, o desde la última vez, de hace 20 años. Sí. Y en estos 20 años la cosa no ha mejorado. Entonces, la solución es seguir sacando derechos de exportación, aumentarlos, o probar si los bajamos, cuál sería todo el impacto productivo y en el empleo y en la actividad económica que podríamos tener. Esa es un poco la pregunta que nos hacemos al relevar esta información. David, te hago dos finales, sí, no te quito más tiempo. Una, tema caminos rurales tocaste. Recuerdo que la primera vez que charlaba contigo nos hablabas de los alertas. ¿Ha mejorado un poco la situación o no? Ha mejorado un poco, principalmente también cabe aclarar, por el clima, ¿no? Claro, que no llueve. La situación de los caminos rurales lamentablemente tiene mucha correlación con el clima. Cuando llueve mucho, como tenemos cotas bajas, etcétera, muchos caminos se tornan intransitables, y cuando viene la seca, como hemos tenido prácticamente los últimos 3 años, nos olvidamos todos de los caminos rurales. Y eso es lo que pasa. Hay un poco de menor nivel de queja, producto de que por lo menos se puede pasar. Y después, bueno, tenemos una situación muy diversa entre provincia y provincia, entre partido a partido. En el caso de Buenos Aires, hay provincias que trabajan mucho mejor, con un buen financiamiento a quienes mantienen los caminos rurales, gente comprometida, etcétera. Y bueno, zonas que funcionan mucho peor, algunas provincias enteras que prácticamente los caminos están abandonados, y bueno, y en la provincia de Buenos Aires una gran heterogeneidad, donde hay algunos partidos que realmente tienen un buen nivel de cobro de la tasa vial realmente se aplica a los caminos rurales, hay gente comprometida en eso, hay comisiones viales. Entonces la situación de los caminos, hay una planificación vial de los caminos rurales, entonces tenemos algunos partidos donde funciona bien y algunos partidos donde no suceden gran parte de todas estas cosas que mencioné y funcionan mal. Exacto. Bueno, y la última que te hago, sí, ya metiéndonos en la economía directamente. Bueno, ¿qué va a pasar con este proceso inflacionario que estamos atravesando? ¿Va a seguir subiendo? ¿Hay forma de parar esto, de bajarlo, Ahí me parece que tenemos otra conversación para otro programa entero, te Claro, digo, sí, pero para decírtelo corto de alguna manera, no, por ahora las expectativas no es que la inflación baje, sí que baje la inflación mensual del pico del 6,7% que vimos hace 2 meses y que se estabilice en torno al 4 o 5%, pero esto nos lleva a, yo te decía, ahora cuando conozcamos los datos del martes, vamos a hablar de una inflación de los últimos 12 meses de cerca del 60%, pero la expectativa para todo el 22 es de cerca del 70%, o sea que está lejos de desacelerarse la inflación.
y realmente no hay cuestiones de fondo que uno diga, che, mirá, se están haciendo las cosas correctas para que de acá a un tiempo la inflación baje. Lamentablemente eso no lo vemos, así que vamos a seguir conviviendo con la inflación por los próximos años. Ya este gobierno no tiene ningún incentivo a realmente tomar un plan inflacionario de fondo, por lo tanto, este año y medio de gobierno que queda de este mandato, vamos a convivir con niveles altos de inflación, y el próximo gobierno sí quiere realmente hacer las cosas, incluso va a tener en un principio una mayor inflación, porque hay que acomodar muchas cosas para poder después empezar a bajarla, así que también el próximo gobierno va a estar por lo menos unos 2 años con niveles altos de inflación, así que lamentablemente tenemos los próximos 3 años y medio por delante con un nivel inflacionario alto. Bueno, para prepararnos por lo menos, ¿no? Así queríamos tener tu palabra por lo menos para saber, ¿sí? Cómo viene la mano y no hacernos demasiadas ilusiones. David, muchas gracias como siempre por tu tiempo, ¿eh? Muy amable. Un gusto conversar con ustedes. Que tengas un buen día. Saludos. Hasta luego. La palabra de David Miazo, sí, el economista en jefe de FADA, charlando con nosotros también aquí en Radio del Centro, la 91.9. Bueno, cerramos con buenas noticias. Sí, pum para arriba la que se viene el fin de semana. Sí, 3 añitos más de inflación. Así que anda comprando cámaras más grandes porque no vamos a entrar. Sí, no vamos a entrar. Bueno, nos vamos. O sí. Sí, capaz que nos empecemos a afinar. ¿Sí? Con el tema de la inflación. Vamos a ver qué pasa.